La lógica de Salomón de pedir sabiduría o de ir por el camino de la sabiduría en lugar de la fama o la fortuna está genial, pero todavía tiene fallas en su lógica. Por la tradición, como conocemos el relato de eh, pide y lo que sea que tú pidas se te dará, y pedir sabiduría por encima de lo otro fue una buena lógica. Es un símbolo, no tiene que haber sido literal, es el símbolo de la decisión que tomamos todas en la vida, sobre cuál es el camino, por dónde nos vamos a ir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra definición de felicidad y cuál va a ser nuestra definición de éxito? En ese proceso pues se van a incrustar las creencias de otras personas, se van a enfatizar, se van a fomentar creencias generales o creencias particulares sobre lo que es el éxito en general o lo que debería ser el éxito para ti, porque lo es para mí, ¿no? Entonces, y hay muchas definiciones, le podrías preguntar a la inteligencia artificial, podríamos buscar artículos y libros acerca de qué es el éxito, qué es la felicidad, qué es la vida plena, qué es la paz, ¿no? Todo este recurso que existe implica que es una pregunta que todo mundo nos tenemos que hacer, es una pregunta que cuando tratamos de evitarla, entre más tiempo tratamos de evitarla, más fuerte nos alcanza o con más sorpresa nos encuentra a la vuelta de la esquina. Es una pregunta que viene con el paquete de ser seres humanos y de cómo funciona nuestra mente, cómo concebimos el mundo, cómo transcurre nuestra vida dentro de su ciclo vital, del ciclo básico por el que atraviesan todos los seres vivos. Pero durante ese proceso entre nacer y morir, ¿para dónde? ¿Hacia dónde? Y todas esas preguntas existenciales de dónde vengo y a dónde voy, en este caso son más sobre a dónde voy, eh, como símbolo de ese pide lo que quieras para dártelo, está en nuestra vida siempre la situación en la que tenemos que decidir, no por única vez, sino en múltiples ocasiones, tenemos que decidir por dónde vamos a tirar, para dónde toma rumbo nuestra vida, por primera vez o consecuentemente porque la vida tiene altas y bajas y entonces luego te tienes que reinventar, ¿no? Entonces en ese proceso de para dónde voy a tirar, para dónde va a ir mi vida, con qué orientación, cuál es cuál es mi definición de éxito, cuál es mi definición de vida plena, para qué estoy en este mundo, preguntas que todo mundo nos vamos a hacer. Y el predicador en Eclesiastés toma la vía de la sabiduría por encima de la fama, de la riqueza, y en el proceso se da cuenta, quizá ya lo vislumbraba, pero ahora lo experimenta, de que en realidad por ahí era, por la sabiduría, porque a partir de la sabiduría es que se amasó lo demás, ¿no? Y aparte, pues la herencia, ¿no? La herencia y piensa en todo lo que la gente tiene porque está en su familia, ¿no? Así que es un asunto de excelente decisión haber partido por el lado de la sabiduría. Por la sabiduría es por donde va este asunto. Eso es vida plena, eso es vida en paz, eso es vida completa, eso es éxito en la vida. Y nada más estaba el fallo en su lógica de este asunto de la sabiduría no cae, ¿no? Bajo la historia, bajo el símbolo de pedirle a Dios, sabiendo que Dios le iba a conceder lo que fuera que pidiera, ¿no? Y pedirle sabiduría y recibir sabiduría. La pequeña falla en la lógica ahí todavía está en que no se recibía como en un canasto, ¿no? En que no venía medido en kilogramos, en litros, en que pedir sabiduría es solamente el inicio del proceso. Y en esa experiencia de quiero sabiduría para vivir y no viene en un envase y no viene pesado o medido, y no viene de lo alto y no se me es rociado como la lluvia, pide y se te dará, y en realidad ese es no quisiera irme por un lado muy, porque yo tiendo a divagar, yo sé que
que TDA, así que, pero probablemente has visto la segunda parte de la película de Todopoderoso, de, en la que ahora el que recibe los poderes divinos es Steve Carell y se convierte en un nuevo Noé, construyendo un arca, ¿no? Y cuando ese proyecto que casi da en el traste con el matrimonio, la conversación que tiene la esposa con Dios eh, yo recuerdo que tú pediste en oraciones, vamos a resumirlo, una familia unida, ¿no? ¿Y qué se te va a dar? Lo que pides directamente o situaciones para vivir, para desarrollar, ¿no? Pides paciencia, no se te va a dar paciencia, se te van a dar oportunidades de ser paciente. Pides sabiduría, no se te va a dar envasada la sabiduría ni te va a rociar del cielo. Se te van a presentar oportunidades de ejercer la sabiduría, de procesar. Pides paz, se te da, o sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, la pequeña falla en la lógica todavía está en no se trataba solamente de pedir la sabiduría para ser feliz, pedirla apenas era el comienzo. Y entre más sabio, más infeliz. Entre más conozco, entre más entiendo, y a poco no. ¿Cómo era tu alegría de cristianismo cuando recién empezabas? Cuando eras muy joven, ¿cómo vivías tu cristianismo y tu fe en esos tiempos cercanos al bautismo, al coro, a los campamentos juveniles, y cuando, qué sé yo, fuiste al seminario o atravesaste una crisis familiar o personal muy profunda que puso patas para arriba la vida y entonces la reflexión tiene que ir porque tiene que ir? Porque si no, ahí quede, ¿no? Algo tiene que salir de este abono, algo tiene que salir de aquí y entonces viene la experiencia de Job, ¿no? Entonces, ya sea por un cambio tremendo en la vida, sobre todo si es una catástrofe, estilo Job, que como ya te decía cuando meditábamos en el libro de Job, pásate por el canal de YouTube para que veas las meditaciones de Job, este, o ya sea porque, o sea, a través de una catástrofe o porque la vida nos cambió completamente o la etapa de vida ya no es la misma, ya las respuestas que nos satisfacían en la infancia ya no satisfacen en la adolescencia y las respuestas de la adolescencia ya no funcionan en la adultez, en la madurez y así por el estilo, ¿no? Y tiene uno que irse reinventando, incluso si no atraviesa una catástrofe, pero todos tenemos por lo menos una fatalidad, una catástrofe, una historia en la que pensamos que ahí quedábamos, que ya no había más para dónde, que eso era lo último y aquí estamos, ¿no? Todos tenemos por lo menos una historia, no solo una, pero por lo menos una, así que sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ya sea por situaciones como esas o incluso en un ambiente pacífico o relativamente o sin crisis mayores, porque todo el mundo tiene crisis, pero nuestro país no está siendo bombardeado. Tú sabes, me explico, hay crisis de diferentes niveles en diferentes situaciones. El predicador tuvo la oportunidad de tener una crisis de tipo espiritual, una crisis existencial con mayor espacio para experimentarla, para vivirla, y luego traernos y devolvernos todos estos dichos sabios, ¿no? Y todo este legado que tenemos por escrito haya pasado por los procesos que haya pasado, para que ahorita lo leamos en español. Pero en esa circunstancia de vida que le toca a él, en la que sus otras necesidades están cubiertas, su país no está siendo bombardeado, tenía riquezas heredadas, estaba en una posición social y política muy cómoda. En esas circunstancias la crisis es existencial, ¿no? La crisis tiene que ver con la salud mental, la crisis es una situación social, es lo que sea, todo mundo tiene alguna crisis que contar. Y bueno, él tenía cubiertas esas necesidades en abundancia. Y aún así se da cuenta de que, bueno, soy el sabio de sabios, tengo todo lo que puedo necesitar y desear e imaginar, tengo todas estas puertas abiertas. ¿Y por qué entre más sabio, más infeliz?
¿No era el camino entonces por aquí, haber decidido sabiduría por encima de riqueza y fama? ¿Por qué entre más sabio, más infeliz? ¿Por qué entre más conozco? ¿Por qué entre más entiendo? Porque uno no sale con pancartas el 8M, ni en junio, ni en todos los meses, en todas las semanas que hay algo por lo que uno tiene que bloquear el tránsito y sacar pancartas y manifestarse. Uno no va porque le encanta recibir el sol de la mañana a mediodía. Uno no va porque no tiene nada que hacer. La urgencia, la demanda, el corazón destrozado, la rabia contra el sistema, nos trae por delante con nuestras pancartas. Y entre más entiende una, ¿tú crees que una se vuelve feminista y activista y que por lo menos utiliza las plataformas que tenga, ¿no? Aunque no esté allá en los tribunales con las hermanas haciendo el trabajo en las calles, lo que sea, que por lo menos desde nuestro foro estemos hablando del asunto, del tema, que lo endosemos, que lo apoyemos. ¿Y tú crees que es alegría y felicidad? Entre más consciente estás de los porcentajes, entre más... ¿A poco no ha caído una ola de depresión después de los archivos Epstein? Entre más sabe uno, entre más comprende la situación, entre más detalles que estaban ocultos vienen a la luz. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva también. ¿Tú crees que era el fruto? La idea que llevaban era consumir y ser como dioses, y entonces eres tan sabio como Dios que lo entiendes todo y dices, güey, estoy desnudo. Qué terrible, qué miedo la vida, qué desgracia. Y hasta leemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, con palabras distintas nada más. Y cómo llegará ese día en el que las que no pudieron tener hijos, más bien que las que son mamás digan, benditas las que no parieron. Tú sabes, en un espíritu muy triste, muy desolador, como el que dice una mientras está observando los días finales de su criatura, que está bajo bombardeo, que está en una situación social de acoso, de agresión, de pobreza extrema, y decir, benditas las que no tienen que ver sufrir a sus criaturas, benditas las que no tuvieron hijos para verlos en estas circunstancias, ¿no? Situaciones tan desoladoras como esas. Es una descripción como de un símbolo, de cómo poderte explicar el nivel de desolación, cómo poder explicar, ok, parecido a esto, como si las mamás dijeran, me arrepiento de ser mamá, ¿no? ¿A qué mundo los vine a traer? ¿En qué momento decidí que sí se podía? O sea, imagínate ese tipo de desolación, arrepentirse de lo que hayas hecho con más esperanza, o arrepentirse de lo que parecía la mayor bendición, porque tú sabes, en el contexto de la Biblia, todo este rollo con poder ser mamá o no poder ser mamá y bajo ciertas circunstancias, y cuando no hay embarazo siempre es culpa del cuerpo de la mamá, y todo ese asunto, ¿no? No hay que salirnos del contexto, y en este contexto tienen sobrevalorada la maternidad biológica, está súper sobrevalorada, no me satisface solo el sobrevalorada, ¿no? Y estás muy sobreestimada y muy subestimada la vida sin crianza biológica, la vida sin maternar. Está muy estigmatizada, y todas las palabras que pudiera ubicar. Entonces es un tema de mucha polarización. Entonces, en este tema en el que eso es tan importante, tan relevante, tan estigmatizado, tan endiosado, lo que sea, bueno, que en esa circunstancia la mujer diga, benditas las que no tuvieron hijos, ¿no? Es como para decir, para tratar de ser lo más expresivo en cuestión de ese nivel de desolación. Y a esa desolación se puede llegar mentalmente reflexionando con todo lo que testificamos delante de nosotros, ¿no? Y siempre ha sido así. No lo minimiza, ¿no? Es nuestra situación, es nuestra circunstancia, y hay que quitarnos el calzado antes de acercarnos a la zarza en llamas, pero siempre ha sido así, y cada generación ha visto desolación a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar. Cada generación puede hablar de sus propias desgracias, de sus propias catástrofes, de sus propias historias que se convierten en días no de celebración, sino de conmemoración,
Cada generación puede dar fe, cada familia, cada ser humano, cada ser vivo puede dar fe de toda la crisis que hay alrededor de toda la catástrofe. Bueno, y el sabio de sabios se da cuenta de que entre más sabio, más infeliz. Entre más feminista, entre más entiendo, más desabrido, más desesperanzador. Entre más se busca y se buscan las fosas clandestinas y más aparecen, más alivio, pero más desesperación, más tristeza, más, chico, realmente vale la pena vivir la vida, así como está, de torcida. Y entre más sabio, más infeliz, al darse cuenta de todo eso. Todo ser humano llega a esa situación. A veces lo vivimos de forma crónica y necesitamos salir de ahí porque tenemos que hacer valer la pena que estamos vivos. Mientras, tiene que poder valer la pena porque es una vida tan corta o tan larga como para vivirla miserables. Aparte del entorno, acá, ¿no? Con esa desesperanza tan profunda. Tenemos que encontrar el modo de que eso no nos coma el tiempo efímero, vano, que de todas maneras es vano, es decir, corto, se acaba así. Eso es vanidad de vanidades, todo se acaba en un segundo, todo es vanidad. ¿Cómo le hacemos, no? Para que ya recibí la sabiduría, estoy entendiéndolo todo, ya me comí el fruto del conocimiento del bien y del mal, ya me comí el fruto en el que me prometí yo aquí en mi propia cabezota. La serpiente es el razonamiento humano, no el diablo. En esta cabezota decir seré como Dios. Y no un asunto nada más que lo veamos como qué malvada nuestra mente en desearlo todo, qué Gollum, mi precioso. No, es la duda regular, es el razonamiento humano de veras me voy a morir. ¿Cómo Dios se podría contradecir y dar la vida y al mismo tiempo crear una manera de destruirla y en el centro del Edén? ¿Realmente Dios haría eso? O sea, fíjate, todas las dudas, todas las preguntas existenciales, todas las crisis de fe, hola, mami, todas las crisis de fe, todas eh, eh, las, toda esa crisis está reflejada en ¿de verdad me voy a morir? ¿De verdad Dios estaría contradiciendo? Y todos somos Adán y Eva, todos somos el ser humano delante del fruto. Esa historia no está ahí para decir lo malo que somos los seres humanos, lo desobedientes que somos de la autoridad, de la ley, lo malvados, lo muy pecaminoso, lo que tendemos al mal, que la carne es débil, que no, es naturaleza humana, es naturaleza humana. Poner en tela de juicio, dudar, tener preguntas legítimas que sean incómodas, pero son legítimas. Hacerse las clásicas preguntas de por qué a mí, por qué yo, por qué si yo he hecho, por qué si yo no soy malo, por qué si yo he dado, por qué si le di todo lo que tenía. O sea, son cosas, son preguntas a las que vamos a ir todos en algún momento, por lo menos una vez en la vida, pero un montón de veces, por distintas razones. Y a veces en lo familiar y en lo laboral, en lo individual, en la vida de pareja, en la salud, enfermedad. Puede que la vida sea individualmente pacífica y protegida y de todas maneras testificar tanto horror a nivel mundial descorazona. Entonces, Adán y Eva, el ser humano, delante del árbol, tentándose y finalmente tomando la decisión. Es simplemente la experiencia humana, la naturaleza humana. No está para evidenciarnos como lo mal de fábrica que venimos los seres humanos, ¿no? Lo débiles que somos. Se trata de explicar en el origen cómo la naturaleza humana desde el principio nos lleva a abrir los ojos en algún punto en el que después de que todo era extender la mano y tomar fruto, nombrar animales, disfrutar de la desnudez, hablar todos los días con Dios, va a llegar un punto en el que abrimos los ojos y decimos, hoy la vida.
qué injusto es esto, qué injusto es aquello. Nuestro corazón se va rompiendo de a poco de esa ilusión de bienestar que sobre todo si te amaron y desearon y esperaron con ansias y fuiste un bebé, una bebé muy bien criado, muy amado, muy acompañado, con una infancia muy cuidadosa, muy protegida. No necesitamos haber sido sobreprotegidos para que en algún punto nuestro corazón eventualmente o gradualmente, más que eventualmente, gradualmente vaya rompiéndose de nuestra mentalidad o nuestra conciencia del mundo, proverbios, para ir a abrir los ojos a Job o a Eclesiastés, ¿no? Darse cuenta de que a los buenos no siempre les va bien y a los malos no necesariamente les va a ir mal, darse cuenta de todas estas injusticias que vienen expresándose en el libro de Job, en el libro de Ruth, en Esther, en todos estos textos de sabiduría, en Cantares, ¿no? Ese romper de corazón, de al bueno no siempre le va bien y al malo no siempre le va a ir mal. Y la vida está desbalanceada y es injusta y está corrompida y de verdad que puede ser tan tremenda, tan horrible, como para llegar al punto de decir, qué bueno no tener hijos y verlos sufrir, ¿no? Que podemos simbolizar en otras situaciones, con otros elementos. Pero te digo, la maternidad tan sobrevalorada y tan sobreestimada, la no maternidad en el texto bíblico, y hay que ser conscientes de esa característica del contexto del texto bíblico, la sobrevaloración, la infravaloración respecto de la reproducción, ¿no? Y tan enfocada hacia el cuerpo femenino. Bueno, es otro asunto. ¿Cómo se puede ser tan sabio y tan infeliz? Y nuevamente en ese destello de esto no puede ser la sabiduría, esto no puede ser el fin de la vida, esto no puede ser simplemente abrir los ojos para ver lo desgraciada que es la vida. El miedo que da la vida, el entorno, la frustración, la injusticia que hay delante de uno. Esto no parece resurrección, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a la resurrección? Una vez que nuestro corazón se ha roto, que nos hemos dado cuenta, que hemos entendido, que nos hemos mirado y dicho, estoy desnudo, estoy expuesta. Entonces, ¿cómo logro ser el sabio de sabios? Porque voy a apegarme a mi decisión, sabiduría por encima de riqueza y de fama. ¿Cómo puedo mantenerme en esta sabiduría de la que sí he recibido muchos beneficios y que me trae hoy ya como el que regresa diciéndoles, no se trataba de ser el sabio de sabios, porque ser el sabio de sabios descorazona, te das cuenta de cómo es todo. Pruebas el fruto y dices, estamos desnudos, estamos expuestos, estamos vulnerables. ¿Cómo ser sabio sin tener el corazón roto eternamente? ¿Cómo saber mucho, cómo entender mucho sin perder el ánimo, el deseo de vivir? Por darnos cuenta de la crudeza alrededor nuestro. Por alcanzar a ver todo aquello que no alcanzábamos a ver porque nos protegieron, nos cuidaron, nos dieron todo lo que tuvieron para darnos, pero en algún punto no se nos puede proteger, no se nos puede sobreproteger, como para no tener nuestros primeros encuentros con la injusticia, con el sinsabor, con la desesperanza, con la crisis, la ansiedad, con todo esto que tenemos que atravesar y que es parte de la definición de estar vivos. Y que una iglesia y que un púlpito no debiera caer en la tentación de predicar, ven, todos tus problemas se resuelven, ven, dejas de sufrir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará, y tener tanto cuidado de no caer en la tentación, de darle la falsa creencia, la falsa esperanza a la persona que se acerca de que acá se acaba su problema, ¿no? Y entre más se comprometa y más consagrado, más bendecido. Y más caen a su lado y a su diestra y su siniestra y a uno nunca lo toca. Y entonces, con esa mala creencia, con eso que queremos creer, porque generalmente la gente se acerca a la iglesia por una crisis, ¿no? Uno quiere creer. Uno quiere creer, y incluso aunque desde el púlpito no te lo digan de forma directa, te leen el versículo y uno dice, güey, qué chido, sí quiero, ¿no? Por aquí es.
Igual que Salomón por aquí es, siendo el sabio de sabios, ese era el principio nada más. Tener los ojos abiertos, probar del fruto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Salomón entonces? Tengo que encontrar la forma y me voy a dar todo, voy a vivirlo todo, voy a experimentarlo todo, tengo la lana, tengo el recurso, tengo la oportunidad, tengo la posición política, social, voy a experimentarlo todo, pero con la sabiduría de mi lado siempre, ¿no? Y entonces, fíjate, aquí nos encontramos ante unos versículos que son los que nos tocan hoy. Si nos detenemos con cada uno, podemos hacer una meditación para cada uno. Se puede profundizar bastante, pero vamos a generalizarlos y tú profundices los que te llamen más la atención. Pero fíjate entonces todo esto, todas mis sugerencias, mi fórmula para ser sabio sin que tu corazón esté roto, mi fórmula para poder tener una mente abierta, amplia, que vive y deje vivir una mente fuera de las fobias múltiples, que no es fobia porque no es que tengas miedo, pero ok, eso es también otro asunto. TDA, perdón. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Versículo 13 del capítulo 7. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Ahora, hay que tener cuidado porque luego usamos estos versículos y los versículos de y Dios le dijo y Dios le ordenó y palabra de Dios y te adoramos Señor y Dios, o sea, pero es una manera muy amplia de decir, fíjate bien en lo que Dios ha hecho, ¿quién podrá enderezar lo que Dios ha torcido? No en este sentido de enseñar a la gente Dios es soberano, Dios hace lo que quiere y todo lo que hace tiene un plan y todo tiene un propósito, pero como en un sentido muy controlador, ¿no? Y es entendible porque si estamos en crisis queremos creer que hay quien controle y controle al 100%, por favor, bajo mi concepto de lo que es control, ¿no? No crisis, control. Entonces es entendible que leamos estos versículos y queramos decir, y Dios controla, y Dios mide, y Dios nunca se equivoca, y Dios esto, y qué chévere que lo digamos, pero no lo podemos decir, no lo podemos mezclar con esa desesperación porque alguien está en control, en mi definición de control, ¿no? Entonces es nuestra naturaleza humana, claro que vamos a querer entenderlo de esta manera, pero no es así. Ya abrimos los ojos, le entramos al activismo feminista, al activismo por los derechos de los animales, le entramos a cualquier activismo, incluso si no estás en el campo directamente, simplemente con que abras tu voz en ese foro y es cansado encontrarle casa a tanto perrito y a tanto gatito y mantenerlos y sostener el refugio, y ahí está metida la gente, y cualquier activismo es súper cansado. Es súper desesperanzador. Desanima un montón, se siente uno bien solo. No importa que sea un movimiento mundial, no importa que no seas el único o la única que lo está haciendo, a uno se le olvida porque es una sensación de mucha desesperanza que se siente uno solo. Parece que es uno el único que está alimentando tanto perro y tanto gato, parece que es una nada más la que sale con su pancarta, parece que es una la única en la casa que tiene esa idea y parece es uno solo el chivo expiatorio. Y aunque sean varios en la familia, una familia muy numerosa y que haya 3 o 4 que deciden romper patrones, se siente uno bien solo. Es la soledad extrema de la cruz de para esto me has desamparado. Para esto era todo. Se supone que a esto iba a llegar, tanto que le entregué, tanto que le di, tanto que le invertimos, tanto que... ¿Y para esto? Fíjate la clase de escenas que tengo delante de mí y en esta vista y mientras me desangro, mientras me deshidrato y estoy expuesto, desnudo delante de todo, es una cosa tremenda. Entonces, cuando leemos de aquí, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Desde el punto de vista de la salud mental, no quiero tocar esa tentación de decir Dios está en control, eh, eh, sino más bien como en un asunto de así es la vida.
la mano creadora como tú la concibas, la energía creadora, el universo, como tú lo creas, o sea, como tú lo pienses, lo que está más allá de ti, lo que en verdad controle lo incontrolable, o sea, la naturaleza, la vida que ya está mucho, mucho antes de ti, con su propia naturaleza y que persistirá, por favor, humanidad, y que persistirá mucho, mucho tiempo después de que sea sepultado, ¿no? Ya tiene esa naturaleza. Qué pena, qué dolor, que sea inconveniente, que nos rompa el alma, qué pena cuando viene la crisis, pero es parte de estar vivos. No podemos evitárnosla, no podemos darnos la tentación desde el púlpito de decirle a la gente que puede evitarse la crisis, que puede evitarse el dolor, que puede evitarse el duelo, que caigan a su lado 1000 y a su otro 10,000 y a uno nunca le toque, ¿no? Qué tentación de querer predicar eso. O qué tentación de ir y sentarse y escuchar y querer entender eso cuando escucho el caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. No. El momento en el que abra los ojos me voy a dar cuenta de que no era así. Y me voy a descorazonar, voy a pasar mi duelo por cómo yo creía que merecía que fueran las cosas, cómo yo creía que era la vida, cómo yo creía y cómo es en realidad. Entonces, empezamos con el texto escrito de esta manera. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. Lo que sea que está más allá de ti, que tú no controlas. La vida que existe mucho antes de ti y que existirá mucho después de ti, con su propia naturaleza, su forma de reciclar, con su manera de... sí, pues eso, ¿no? Ese es el símbolo principal. La vida, la forma de la vida de llevar su ciclo y en el que tú estás insertado ahí y en el que también vives tus microciclos dentro de la enorme vastedad de la vida. Eh, eh, Aquello que está más allá de ti, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? ¿Cómo vas a lograr que para ti funcione y le des mucho y nunca se vaya? Cuando esa no es la naturaleza de la vida, de las relaciones humanas. ¿Dónde crees que vas a poder controlar que entre menos hables, entre menos digas, entre más dejes que te hagan, menos se van a ir? ¿Dónde está la persona que pueda confirmar o por qué contigo sería diferente de tener una licenciatura y mi maestría y luego mi doctorado me va a afianzar, me va a amarrar, me va a dar derecho a, y luego sales de la escuela y te das cuenta que no? O sea, ¿quién realmente puede saltarse? ¿Quién puede decir que puede evitar esta situación de que al bueno no siempre le va bien y al malo no necesariamente le irá mal? Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido, lo que ya es así, lo que ya está así, fuera de tu capacidad de controlar, lo que ya estaba así cuando naciste y va a seguir así cuando... ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? No es un llamado a decir, mira lo soberano que es Dios. Y si Dios dice que debe ser así, ¿tú quién eres para contradecirlo? ¿Tú quién eres para preguntar si existe? ¿Tú quién eres para decir que, ajá? Es más bien para decir, bebé, no te engranes, bebé, no te vayas de cabeza, bebé, no te obsesiones con cómo las cosas debieron ser. No podías evitar la infidelidad, no podías evitar la mentira, no puedes controlar a la persona, el que lo va a hacer, lo va a hacer, lo hace, no puedes, por mucho que intentes prolongar la existencia, cuidado con esa prolongación, por mucho que desees que mire la vida de otra manera, no te obsesiones con cómo debieron ser las cosas. Es una invitación a decir, Dios lo hizo, bebé. Dios lo hizo, así es antes de que tú nacieras y así seguirá siendo y estás insertada en el macro, pero tu situación tan particular, tu situación en esta vida tan vana, tan efímera, tan que se pasa volando, no la pierdas obsesionándote cómo debieron haber sido las cosas.
Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios, es parte de la descripción de estar vivo. Y ningún bautizo y diezmo y siempre decir que sí en la iglesia y ningún grado y ninguna antigüedad y ninguna vida plena de oración sin cesar y de ayunos constantes y de vida de fe y de buen testimonio nos podrá evitar lo que es parte de la descripción de estar vivos, de estar vivas. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que ha torcido Dios? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el ser humano nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Suelta la necesidad, la obsesión de querer controlarlo todo, de querer saberlo todo. No estás ni hecha para eso. Nuestra vida es tan efímera, nuestro cuerpo es tan delicado. No estamos ni hechas ni hechos, no estamos ni diseñadas para saberlo todo, controlarlo todo, entenderlo todo. Es una sobrecarga. Y tan no estamos diseñados para eso que tenemos nuestro cerebro activa mecanismos de protección. Porque está tan consciente, sabe también para mantenerse vivo, que no estamos hechas para controlarlo todo, no estamos hechos para entenderlo todo, para saberlo todo, para tener todo en las manos, para tenerlo todo, por mucho que sea atractivo el aroma y el color de ese fruto. No estamos hechos, no estamos hechas para eso. Lo podemos contemplar, podemos admirarnos, podemos hacer un museo, podemos hacerle pinturas, pero bebé, no estás hecha para ese fruto, no estás hecho para ello. Y no todo lo que está hecho es para ti, para que lo tomes, pero eso ya lo asumimos en otro video sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal como un ícono ecoteológico, ¿no? Te invito al canal de YouTube para que lo veas. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el ser humano nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Suelta la fantasía, la ansiedad del control. No lo tienes. Y se dice fácil, se dice cortito porque tenemos que terminar la transmisión, pero nada más eso, se dice cortito. Pero ya lo viene advirtiendo el predicador desde el principio, ¿no? Gente, no se trataba solamente de ser el sabio de sabios para ser feliz. Entre más sabio, más infeliz, entre más sabio, más descorazonado, más desesperanzado estoy. Tener sabiduría, que se nos abran los ojos, solamente es el principio del proceso. Pero entonces les traigo estos consejos. Vívanlo todo, pero vívanlo todo con la sabiduría de su mano. No lo vivan todo para darse a la perdición, no lo vivan todo para, como mecanismo de protección, de defensa, no lo vivan todo para perder la vida en ello, sin sentido. Vívanlo todo, pero con la sabiduría traten de entender por dónde va su felicidad. Encuentren su propio camino y ahí está Dios. Experimenten, pero tengan cuidado, experimenten, pero no se arriesguen, experimenten, pero no arriesguen a otros, pero vivan la vida para que encuentren por dónde es, para que encuentren su propia definición efectiva de éxito, familia, salud, alegría, vida plena, vida bien vivida, salvación, paraíso. Vívanlo todo y encuentren por dónde está su felicidad. Y de verdad busquen su propio camino, porque si no, entonces van por la vida criticando el de otros y mirando la paja en el ojo ajeno en lugar de lo evidente que está aquí, que vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida es tan corta como para no darse prisa en vivirlo todo y decir, esta es mi definición de felicidad, esto de verdad me hace sentir plena, esto
me hace vivir como mi auténtica yo. Esto hace que en medio de toda la crueldad, en medio de todo lo torcido, en medio de todo lo corrupto, valga la pena vivir, ¿no? Y que no llegue al punto de perder la vida diciendo no valió la pena, ¿no? Entonces la sabiduría es la entrada nada más, pero en cuanto se te abren los ojos te vuelves muy infeliz. ¿Cómo le hago para seguir siendo sabio y disfrutar la vida y no ser infeliz hasta los últimos días de tan abiertos que tengo los ojos? Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderecer lo que Él ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el ser humano nunca sabe lo que ha de traer el futuro. Todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Hombres buenos que mueren a pesar de su bondad y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. Y es resistencia, mi hermana, mi hermano. Es resistencia. Vivir en medio de un mundo torcido, destrozado. Vivir en el sistema en el que estamos insertados, en los principados y potestades. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es entre nosotras, es con el sistema, ¿no? Es con la tradición, con principados y potestades, no es entre nosotros, entre compas, entre carnales, entre colegas, es con el sistema que existe para el sistema, ¿no? Es resistencia encontrar el modo de decir, estoy insertada en este sistema, pero el sistema no infiltra cómo vivo mi relación con los demás, no infiltra cómo vivo mi día a día. El sistema no infiltra, no decide con qué ánimo estoy este día. El sistema no va a establecer su trono en mi estado de ánimo, en mi relacionar con el otro, con la naturaleza, con las otras personas, con los otros seres vivos, con el ambiente, con el prójimo, con el que vive al lado y también está insertado en este sistema. No es entre nosotros, no es entre nosotras. No es tú contra mí, es tú y yo contra el sistema. Es la rebeldía que llevó a Jesús a la cruz. Es la rebeldía de decir otro tipo de vida es mejor. Que esto sea la realidad no significa que es justo y que me tenga que quedar callado. Y que tenga se me fue la palabra, que me tenga cuando dices, pues ya qué, ¿no? Que me tenga que conformar con que así es la vida y ni modo. Ah, chis, no, ¿por qué? Pan y pez para todos. Ah, chis, no, ¿por qué? Plan de salud para ti. No, ¿por qué? Ya sin lepra, regrésate a la casa. Ay, no, ¿por qué? Que reviva su hijo. Ay, no, ¿por qué? Sal de esa tumba. Ay, no, ¿por qué? Hablemos con las mujeres. Después de que me pongan en mi lugar. Gracias, Ciro Fenicia. Ay, no, ¿por qué? Suelten esas piedras. Esa clase de revolución el hecho de que esté insertado en este sistema no significa que me voy a conformar y que esté moviendo en el sistema y que tenga que aprender cómo moverme en él y que sí tenga que aprender cómo se entra y sale el dinero y que tenga que aprender cómo establecer lo que es mío, cómo armar mi patrimonio y cómo planificar mi vida futura y cómo lo que sea, ¿no? Sin que permee el sistema, sin que permee la depresión, el desánimo de un sistema que existe para beneficiar al sistema. La rebeldía, la resurrección de no permitir que esa desesperanza filtre cómo educo, cómo me despierto, cómo crío, cómo planifico mi día a día, de qué ánimo estoy con mis colegas, con mi familia, con mi pareja, con mis amistades, conmigo misma. ¿Cuál es mi autoimagen? ¿Qué reflejo hacia mí misma cuando me veo en el espejo? Sin dejar que el sistema en el que tengo que aprender a vivir permee, defina mi felicidad, mi concepto de éxito, de vida plena, de hacer familia, de estar en paz.
Esa es la revolución. Y es una revolución que le llevó hasta la cruz y hay que encontrar el modo de resucitar a la muerte, al corazón roto que nos trae tener cada vez más abiertos los ojos y darnos cada vez más cuenta de cómo son las cosas. La madurez espiritual es un romper de corazón. Y la lucha, la resistencia consiste en cómo encontrar la manera de que aún valga la pena vivir la vida sin que el sistema en el que me muevo filtre mi plenitud de vida y me la absorba para sí mismo. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el ser humano nunca sabe lo que ha de traer el fruto. Todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Personas buenas que mueren a pesar de su bondad y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. No hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? No hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Da más fuerza a la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. No hagas caso de todo lo que se dice y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Aunque también tú, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Vamos a profundizar más en esos últimos versículos en la próxima sesión. No prometo que el próximo domingo. No soy más dueña de mi calendario ni de mi tiempo. De por sí pensaba que era dueña y no era dueña. Ahora menos, ahora menos. Te bendigo. Está fácil decir esto y en una hora nos echamos la charla, pero la sabiduría, el abrir los ojos, nomás es el principio. Y entonces viene la oportunidad de desarrollar paciencia, la oportunidad de desarrollar esperanza, de desarrollar sabiduría para la vida, de desarrollar madurez. Dame sabiduría y no me viene en litros. Dame madurez y no me cae en paquete de Amazon. Nos viene la oportunidad, ¿no? Entonces solo es el principio, hablarlo es lo fácil, pero hay que hablarlo. Porque es todavía más fácil no decirlo, es todavía más fácil querer caer en la tentación de hacerle creer a la gente, ¿no? Entre más sustentes mi proyecto, entre más diezmas, entre más ofrendas, entre más asistes, entre más dices que sí, te echas el trabajo y gratis y todo eso, mejor resuelta tienes la vida porque estás bien con Dios y luego, ¡zas!, resulta que no, ¿no? Y viene la crisis de fe y hay que saber acompañarla, sabiendo sobre todo que esos son procesos legítimos, que son procesos que van a suceder en nuestras congregaciones. No necesariamente porque estemos mintiendo desde el púlpito, ¿no? Aunque sea sin querer, pero esa lectura, esa entonación de caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Y todo lo que implica, ¿no? Tanto por si tenemos que corregir que desde el púlpito estemos cediendo a la tentación de enseñar que la gente se puede escapar de sus crisis, que la gente se puede saltar el dolor, como para preguntarse por qué si soy tan cristiano, por qué si yo no me lo busqué, por qué si... ¿Quién puede destorcer lo que Dios torció ya? Eso es lo fácil decirlo, ¿no? Pero hay que acompañarnos y tratar de evitar querer engañarnos a nosotros mismos de caerán a mi lado 1000 y 10,000. Todos. Tenemos esa situación y el relato no está enfocado en que comieron el fruto. El relato está enfocado en cómo Dios acompañó eso y no se rindió. Y no se rindió con eso y no se va a rendir contigo y conmigo tampoco. No está fácil que Dios se vaya de ti. No está fácil perder el amor de Dios. No está fácil que te abandone, que te dé la espalda, que te tenga castigado. No está fácil. No está fácil que dejar a uno de amar a un ex abusivo. ¿Cómo va a estar fácil? Que Dios te dé la espalda, que te esté castigando, que te esté... Por ahí no es. Por ahí no es. Lo importante del relato es cómo Dios acompañó después de que el ser humano la regara, porque está en su naturaleza regarla, tentar sus límites, ir más allá, hacerse preguntas, y Dios lo sabe. Y no puede tener menos paciencia Dios
con su creación, como lo predicamos en la iglesia. Que yo, entendiendo que Robin me vacíe mi único maquillaje más caro que me regalaron y que está descontinuado. Y no le voy a dar la espalda por eso, ¿no? ¿Sabes? No está fácil. No está fácil perder el amor de Dios, el acompañamiento de Dios. Bueno, nos vemos el próximo domingo, espero, o la próxima sesión, no sé. Para seguir con... Ya terminamos el capítulo 7, ahora sí. Ya lo vamos a terminar. Ya. Para poder terminar el libro del Eclesiastés. Y entonces luego ya a lo mejor nos metemos a Cantares. ¿Cómo ves? Podría ser, ¿no? Podría ser Cantares, podría ser Ruth, podría ser Jonás. Ya lo hicimos. Podría ser Cantares, ¿no? Está chido. Un texto erótico en la Biblia. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.